La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos al proceso de capacitación denominado Estándares a cumplirse en los procesos judiciales en la opinión de niños, niñas y adolescentes. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, el doctor Javier Mogrovejo, director provincial de la Defensoría Pública de Pichincha, subrogante, el doctor Fabricio Merino Cisneros, coordinador provincial de defensa de la niñez y adolescencia de Pichincha, la doctora María Isabel Zurita Ramírez, abogada procesalista y administrativista, defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. La, la Convención de los Derechos de los Niños establece que los estados garantizarán que el niño pueda expresar su opinión libremente en asuntos que le afecten, así como debe garantizar la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo en el cual se decida sobre sus derechos. A continuación, recibimos las palabras del doctor Javier Mogrovejo, director provincial de la Defensoría Pública de Pichincha, subrogante, quien dará la bienvenida a este evento. Doctor, por favor. Muy amable, una buena tarde con todos y cada uno. El agradecimiento a la Escuela de la Defensoría Pública, por supuesto a la magíster María Isabel Zurita, que nos acompaña hoy en esta capacitación. El agradecimiento a todas y cada una de las personas presentes, a los compañeros de la Defensoría Pública, a los compañeros de consultorios jurídicos y a todos a quienes nos acompañan. La bienvenida a cargo, obviamente, a nombre del doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general. Les doy la bienvenida a este evento que tiene como finalidad siempre estar continuamente preparándonos y mejorando en nuestras habilidades y capacidades. Creo que el aire que ahora nos acompaña completamente diferente por las circunstancias del país nos llena de mucha felicidad, de tranquilidad y adicional a eso de también un compromiso continuo que tenemos como institución de prepararnos y cuanto más en este tema que hace relación a obviamente es esa nuestra obligación como Defensoría Pública, brindar siempre un servicio de calidad y patrocinio. La bienvenida a cada uno de ustedes, esperamos que sepan. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y otras universidades de Perú. Muchas gracias, doctor. También es Las autor capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria de defensa jurídica es una prioridad en la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias. Primeramente reciban un cordial saludo de parte de la Escuela Defensorial, que es un proyecto recientemente creado en la Defensoría Pública del Ecuador. Igualmente un cordial saludo a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general. En esta ocasión nos aprestamos a recibir una capacitación muy importante denominada Estándares a cumplirse en procesos judiciales en la opinión de niñas, niños y adolescentes. La Defensoría Pública del Ecuador trabaja específicamente una línea de familia, niñez y adolescencia, en la cual, como ustedes saben, es muy importante reconocer y entender que dentro de estos procesos es importante escuchar a las niñas, niños y adolescentes. Entender que inclusive este derecho ha sido reconocido a nivel de instrumentos internacionales. Un poco entender cuáles son las características que abordan este derecho, los límites que tienen este derecho y cómo el personal que realiza la defensa pública, sea en la Defensoría Pública o sea en cualquiera de los organismos de la red complementaria de la defensa jurídica pública, debemos abordar este importante derecho. En ese sentido, damos la bienvenida igualmente a la doctora María Isabel Zurita, sin duda una experta en la temática que nos podrá ayudar a comprender de mejor manera cómo funciona este principio, este derecho. A nombre de la Escuela Defensorial, doy por inaugurada esta jornada de capacitación, esperando que tenga el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial, magíster Tania Torres, y la presencia de las autoridades. De esta manera, inaugurada esta jornada de capacitación.
Perdón, Denise, te quedaste sin audio, algo. Denise. Perdón. No, Gracias. hoy tengo una mañana iPod. De esta manera Mutemos, damos por por favor, terminada. algo. Escuchando, hoy tengo una mañana. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 minutos antes de terminar la capacitación. Y recordar que esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora, las cuales serán leídas y contestadas al final de su exposición. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora del día de hoy, la doctora María Isabel Zurita Ramírez, quien es abogada asociada del estudio jurídico Eguiguden Ramírez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una especialización superior en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar. También cuenta con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito. Se desempeña también como docente universitaria de pregrado y posgrado en reconocidas universidades del país. Ejerce también el litigio especializado y ha realizado publicaciones en importantes revistas de materia jurídica y de mediación. Recibimos a la doctora María Isabel Zurita, quien tendrá 90 minutos para la capacitación sobre el tema estándares a cumplirse en los procesos judiciales en la opinión de niñas, niños y adolescentes. Doctora, sea usted bienvenida. Gracias, buenas tardes con todos. Agradezco realmente la invitación de la Escuela Defensorial, a la Defensoría Pública del Ecuador, a todas sus autoridades por buscar estos espacios académicos y por haber pensado en mí también. Créanme que para mí es un verdadero honor estar junto a ustedes analizando un tema tan importante de los niños, niñas y adolescentes. Cuando tuve la grata invitación de la Defensoría Pública para hablar de algún tema, enseguida saltó a mi mente, oye, ¿por qué no hablar sobre los nuevos estándares que la Corte Constitucional está estableciendo en materia de niñez y adolescencia? No sé si algunos de ustedes nos acompañaron en el anterior evento que hicimos con la Universidad Internacional del Ecuador, que estuvieron ustedes invitados. Y como se lo dije en su momento al doctor Enrique Herrería, yo siento desde la academia que hoy como nunca tenemos una Corte Constitucional comprometida con los derechos de la niñez y adolescencia. No recuerdo Corte Constitucional que haya hecho un trabajo tan productivo en esta materia, ¿sí? Ustedes como defensores públicos sabrán mucho más que yo que quizás la famosa decisión que conocíamos de la Corte Constitucional es la que se dictó en la 1217 que hablaba del tema de la premio en alimentos. Pero no teníamos mayormente ningún instrumento que pueda, ni ninguna sentencia, jurisprudencia o estándares que podamos estudiar sobre niñez y adolescencia. Y yo creo que hoy más que nunca la Corte ha hecho eco de esta necesidad, ha hecho eco de lo que dice la Convención, ha hecho eco de lo que dice la Constitución y además ha analizado importantes casos en materia de niñez y adolescencia. Hay mucho que hablar sobre este tema, hay muchos temas relevantes que ha dictado la Corte Constitucional, como preservación del entorno familiar. Tenemos una sentencia importantísima que encantada podemos vernos otro día, que es sobre la aplicación del artículo 125 del CONA, retención indebida y obstaculización del régimen de visitas. Tenemos la sentencia de la inconstitucionalidad de la preferencia materna. Tenemos sentencias de niños, niñas y adolescentes en condiciones de movilidad humana. Y tenemos también al menos 3 sentencias que yo he identificado que hablan de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Cuando me invitaron a este espacio, entonces dije, mira, me parece más interesante que hablar de lo que seguramente ustedes sabrán mucho más que yo, de temas de filiación, impugnaciones de paternidad, es hablar de estos nuevos estándares, de cómo la Administración de Justicia está obligada a aplicar estos estándares, que hoy por hoy la Corte Constitucional nos está dando.
¿sí? Entonces, en la tarde de hoy, yo voy a centrar o voy a analizar o voy a hacer referencia al menos a 3 sentencias judiciales que han topado el tema de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Pero voy a hacer énfasis en una sentencia. ¿Por qué énfasis en una sentencia? Porque es la que más desarrolla el tema. Y vamos con posterioridad a revisar brevemente lo que dicen las otras 2 sentencias. Esto solo como un preámbulo. Posteriormente a esto, yo quiero invitarles a que esto sea un conversatorio, ¿ya? Yo quiero invitarles a ustedes a una participación activa y que juntos podamos visualizar problemas que encontramos en el día a día en la administración de justicia en materia de niñez y adolescencia. Yo siempre creo que es mucho más productivo hacer un conversatorio que simplemente una ponencia en donde una persona hable, que seguramente tendrá su atención solo los 20 minutos y a los 20 minutos posiblemente los perdí. Así que esa es mi invitación hacia ustedes, ¿sí? He hecho una breve presentación como guía simplemente de esto que les he mencionado, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa con estas 3 sentencias? ¿Cuáles son los nuevos estándares que ha dictado la Corte Constitucional? ¿Cómo se han generado estos casos para que la Corte Constitucional haya planteado estos estándares? ¿Sí? Y entonces hoy hablaremos no únicamente, pero sí principalmente de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando yo estaba preparando esta intervención, decía, bueno, creo que tenemos que empezar por el principio. Y empezar por el principio implica, sin duda alguna, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Esa es una de las razones por las cuales se eliminó, ¿no es cierto?, la palabra menor y se empieza hoy a hablar de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es correcto. No hay una relación de categoría, ¿no es cierto?, superior y menor. Nadie es mayor o menor que nadie. Y esa es una de las razones por las cuales a la fecha debemos acostumbrarnos a ya no hablar de menores, sino hablar de niños, niñas y adolescentes. ¿Que son sujetos de derechos? Sí. Pero además tenemos que topar el tema en la capacidad. ¿Por qué? Porque como todos conocemos y como habremos alguna vez estudiando a principios de nuestra universidad, hablábamos del tema de la capacidad, ¿no es cierto? Y decíamos, ok, toda persona de la especie humana tiene capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? No es otra cosa que ser titular de derechos. ¿Quiénes son titulares de derechos? Los que son sujetos de derechos. Y los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y por ende, no cabe duda alguna que tienen plena capacidad jurídica. Esto es titularidad de derechos. Y aquí hay que hacer una diferenciación que no debemos olvidar jamás. Una cosa es la capacidad jurídica, una cosa es la capacidad de goce, otra cosa es la capacidad de ejercicio y otra cosa es la capacidad procesal. La capacidad jurídica, la hemos dicho, ¿no es cierto? Es la titularidad de derechos que tiene el sujeto de derecho, la posibilidad de ser titular de derechos por sí mismo. Por cierto, la capacidad jurídica no es una atribución del ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica nace por el solo hecho de ser persona de la especie humana. No es que el ordenamiento jurídico nos otorgue esa calidad. Nosotros somos capaces jurídicamente en la medida en que somos personas de la especie humana. Y esa es la capacidad de goce. El ordenamiento jurídico no puede limitar la capacidad de goce. Lo único que podrá hacer el ordenamiento jurídico es limitar la capacidad de ejercicio, con ciertas limitaciones. Y aquí es donde entramos a este tema de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Que por su desarrollo evolutivo, al no ser un adulto, no tiene capacidad jurídica, tiene capacidad de goce, pero no necesariamente, como en efecto lo es, porque así lo establece la legislación interna, no tiene capacidad de ejercicio. Ni tampoco tendrá una capacidad procesal, llamémoslo así, porque necesita de representación, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la legislación es limitar en cierta medida la capacidad de goce y estipular el tema de la capacidad procesal.
pero no significa que sean menos o más jerárquicamente hablando. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención en el COGEP y que quiero de una vez mencionarles, y es que yo creo que existe una contradicción entre el artículo 31 y 32 del COGEP, refiriéndonos a la capacidad procesal, porque de esto vamos a hablar, ¿no es cierto? Ok, yo voy a ser representado por alguien, pero ¿cuál es la obligación de ese alguien cuando me está representando en el proceso? ¿Y cuál es la obligación del operador de justicia de hacerle entender a ese alguien que está ahí en el proceso, no por defender sus propios intereses, sino por defender los intereses del niño, niña, adolescente? Si ustedes se fijan, el artículo 31 que habla precisamente de la capacidad procesal, ¿no es cierto? Y nos dice, tenemos que plantear o tenemos que iniciar por una premisa principal. ¿Cuál es la premisa principal? Todos somos legalmente capaces, todos, excepto los que la ley determina incapaces, ¿no es cierto? Entonces, la regla general es la capacidad, la excepción es la incapacidad. Pero fíjense lo que dice el artículo 31. Dice, las y los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías conforme a la ley. El artículo 31, que habla expresamente entonces de la capacidad procesal, otorga la posibilidad de que los adolescentes puedan ejercer directamente las acciones para recibir una titularidad de sus derechos. El artículo 31, y esto es importante y aquí vamos a empezar un poco en materia, dentro de la capacidad procesal, yo creo que es un error del legislador hacer esto, pero así está. Dentro de la capacidad procesal, en el último inciso, nos dice mandatoriamente, las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta sobre sus derechos. Y aquí empezamos ya con el reconocimiento de la opinión de los niños y adolescentes, ya no solo como un derecho sustantivo, ya no solo como una obligación de carácter internacional, estipulada en convenios internacionales, en instrumentos internacionales, sino también como una obligación procesal. Y esto va a tener trascendencia, porque dentro de la capacidad procesal, el legislador ha establecido que todos los niños, niñas y adolescentes deben ser consultados en los procesos en los que se afecten sobre sus derechos. ¿Cuál es la contradicción que yo he encontrado? El artículo 32, que es el siguiente, habla de la representación de los menores de edad e incapaces. Error, ya no se habla de menores. Las niñas y adolescentes, fíjense, y quienes estén bajo tutela o curaduría comparecerán por medio de representante legal. Bueno, y aquí es donde yo me digo, ¿y entonces qué? ¿Los adolescentes pueden comparecer o no directamente? ¿Tienen o no capacidad procesal? Porque el artículo 31 me dice que sí, y el artículo 32 me habla de manera general que el niño, niña, pero también el adolescente necesita representación legal. Yo creo que este es una contradicción en que incurrió el legislador en el Código Orgánico General de Procesos y que alguna complicación puede darnos en el día a día. Sin embargo, me parece que no queda duda porque el CONA un poco arregla el tema, ¿no es cierto? Y no deja duda de que los adolescentes sí podrían interponer acciones. Eso es solo un tema introductorio. Niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, con plena capacidad de goce, con capacidad de ejercicio limitada hasta que no cumplan la mayoría de edad, con capacidad procesal. Adolescentes con la posibilidad de ejercer acciones directamente, niños, niñas y adolescentes, dice el 32, con representación legal. ¿Ok? Dicho esto, me voy a empezar a referir a la primera sentencia, que es a la que voy a darle un poquito más de énfasis. Esta sentencia es la 2691-18-EP, que fue dictada hace no mucho, el 10 de marzo del 2021, por Teresa Núquez Martínez, por la jueza Teresa Núquez Martínez. Y como yo siempre digo, es súper importante saber por qué las cosas llegan a Corte Constitucional. ¿Por qué tuvo que existir una acción extraordinaria de protección que tenga que decir lo que va a decir esta sentencia, como lo vamos a ver? El caso radica en lo siguiente, el caso, los supuestos de hecho, ¿no es cierto? La controversia radicó en lo siguiente. El niño G
GECR, y así lo establece la propia Corte Constitucional con iniciales por el derecho de la intimidad, ¿no es cierto?, personal y familiar, y por protección del niño, niño adolescente, fue inscrito por sus abuelos como hijo, como su hijo, o sea, como hijo de los abuelos, llevando sus apellidos por 11 años. Es decir, un niño fue inscrito con esos dos apellidos que eran de sus abuelos y esos apellidos lo utilizó por 11 años. ¿Qué pasó posteriormente? La madre impugnó la maternidad. Se hizo un examen de ADN y se determinó que efectivamente ella y no su abuela eran la madre biológica. Si hay alguna parte que quieran un poco una aclaración, me lo van diciendo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y aquí viene el tema relevante. Entonces, en ese juicio de impugnación de maternidad, mediante el examen de ADN, que es prueba privilegiada, como todos lo sabemos, se establece que la madre biológica es quien tiene esa relación filial con el niño. Y se ordena en esa sentencia que el registro civil cambie los apellidos del niño. Ya no se va a llamar GECR, sino que se va a llamar GECC, es decir, ya no con el apellido de la abuela, sino con el apellido de su madre biológica. ¿Qué pasa posteriormente? La abuela comparece, ¿no es cierto?, ante un juez y solicita la suspensión de la patria potestad contra la madre biológica. Y en un primer momento, en primera instancia, se la nombra a la abuela como tutora del niño. Pero en una segunda instancia se revoca esa suspensión de la patria potestad. ¿Ya? Es decir, se revoca la suspensión de la patria potestad. Es decir, lo que implicaría que la representación de ese niño ya no tenía la abuela, sino tenía la madre biológica. Ante estos hechos, la abuela presenta una solicitud de posesión notoria de los apellidos del niño ante el registro civil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se respete el derecho de identidad y de autodeterminación de ese niño. Es decir, ese niño por 11 años consecutivos se llamó GECR y no GECC. Como se estipuló la afiliación a favor de la madre biológica y hubo un cambio en su apellido, la abuela solicitó al registro civil que mediante posesión notoria de los apellidos se ampare la posibilidad de que el niño pueda continuar utilizando esos apellidos. ¿Qué hizo el registro civil? El registro civil se negó a aceptar esa solicitud por falta de legitimación, ¿ya? Es decir, el registro civil dijo, yo no puedo dar paso a la solicitud de posesión notoria porque tu abuela ya no eres la representante legal de GECC, lo es su madre. Y como tú ya no eres la representante legal, careces de legitimación procesal, ¿no es cierto? Careces de legitimación para hacer esta solicitud y por tanto yo, registro civil, niego tu solicitud. Ante eso se presentó una acción, la abuela, ciertamente fue la abuela, presentó una acción de protección en contra del registro civil y hubo una negativa por parte de los jueces de segunda instancia. Los jueces de segunda instancia negaron esta acción de protección y sobre esa decisión la abuela plantea la acción extraordinaria de protección. ¿Ya? Espero que no quede duda del caso, de cómo llegó el caso y por qué llegó el caso. Entonces la accionante es la abuela mediante una acción extraordinaria de protección. Y aquí quería mencionarles algo importante, no sé si alguno de ustedes lo sepa, probablemente sí, pero quiero no dejar de advertir que, por ejemplo, este es uno de los casos en donde se aplicó la resolución de la Corte Constitucional que se dictó en el 2021, en el 12 de mayo del 2021, en donde la Corte, mediante esta resolución, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional, en la resolución 03 CCE-PL 2021, de 21 de abril del 2021, estableció la posibilidad de que en casos excepcionales la Corte Constitucional pueda saltarse el orden cronológico de las causas. Como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Si yo interpongo una acción extraordinaria de protección y pues hay
50 acciones extraordinarias de protección antes, yo tengo que un poco esperar el orden cronológico. Tendré que esperar a que las 50 se sustancien para que la 51, que es mi acción extraordinaria de protección, sea conocida y sustanciada por parte de los jueces de la Corte Constitucional. Y no quería dejar de referirme a este tema, que si bien no tiene relación con la opinión de los niños y adolescentes, me parece que sí es de utilidad. Nosotros que estamos en el libre ejercicio, cuando interponemos acciones extraordinarias de protección, tenemos que conocer que el 21 de abril del 2021, en la resolución 3 CCE, la propia Corte Constitucional estableció la posibilidad de que en ciertos casos excepcionales, la Corte pueda saltarse el orden cronológico y conocer prioritariamente esa causa. ¿Por qué causas nosotros podemos saltarnos del orden cronológico? Están determinados en el artículo 5 de esa resolución. Y fíjense que la situación de los niños, niñas y adolescentes, como no podría ser de otra manera, están expresamente determinadas en esas excepciones. Miren lo que dice, y voy a hacer un paréntesis aquí, lo que dice esa resolución. Situaciones excepcionales debidamente justificadas. Las excepciones al orden cronológico deben estar justificadas en la necesidad de que la Corte Constitucional se pronuncie de forma prioritaria sobre el caso. Y el numeral 2, que es el que nos importa, hay muchos más numerales. El otro numeral se utilizó para el caso Yunda. Ustedes conocerán esa sentencia. ¿Cómo tuvimos un caso tan rápido? ¿Cómo la Corte Constitucional actuó tan rápido en el caso de Yunda versus Guarderas? No teníamos alcalde de Quito. Y la Corte pues aplicó esta resolución. Esa fue la razón por la cual resolvieron tan rápido, porque existe esta resolución que puede permitirnos saltarnos del orden cronológico. ¿Qué dice el numeral 2? Fíjense. Cuando las particularidades del caso hacen que el transcurso del tiempo prive a la decisión de su efecto útil, como cuando la presunta víctima es la niña, niño o adolescente o una persona o grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces la Corte, tomando en cuenta esta resolución, ¿no es cierto? Y esta excepcionalidad de saltarse el orden cronológico, conoció esta acción que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque decía, bueno, presuntamente hay una vulneración sobre el derecho a la identidad de un niño. Entonces yo voy a resolver la causa prioritariamente. Y vamos un poquito con el análisis del caso. Como todos conocemos, por mandato constitucional, los niños, niñas y adolescentes tienen una especial protección constitucional. Y esto es importante por la siguiente razón. A veces creemos que el constituyente garantizó ciertos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Eso es cierto en cierta medida, porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo están garantizados en la Constitución, sino que es el propio constituyente quien les ha dado una especial protección. Y esto es importante al momento de tomar decisiones judiciales. Es decir, en un caso específico, un operador de justicia tendrá que visualizar qué es lo mejor para ese niño en ese contexto, en ese caso, y no necesariamente qué es lo mejor para uno u otro progenitor. Y vamos a analizar la tercera sentencia en donde se topa esto, ¿sí? Y al tener especial protección constitucional, lo que implica es que los derechos de los niños prevalecen por sobre los demás derechos, incluyendo el de sus progenitores o de cualquier otra tercera persona. Esa es la importancia de que exista de forma clara en la Constitución que tienen especial protección constitucional. La Convención Americana de Derechos Humanos, además, establece la obligación de que se adopten medidas especiales de protección. Es decir, yo no solo como Estado tengo que garantizarte tus derechos, decir que tienes una protección constitucional especial, sino que yo tengo que tener y adoptar medidas especiales para proteger esos derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos derechos, además de tienen que ver con la dignidad humana, tienen que ver con esta especial protección de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes, además de ser titulares de todos los derechos que nos corresponden a todos por dignidad humana, tienen
derechos especialmente estipulados en su favor. Y eso es algo que jamás debemos olvidar. El Comité de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, nos dice de forma clara, si yo voy a tomar una decisión de carácter administrativo o de carácter judicial, esa decisión tiene que tener como ente rector el interés superior del niño. No hay otra opción. Ya vamos a hablar un poquito sobre el interés superior del niño. Esta no es una conferencia sobre el interés superior del niño, pero es totalmente relacionada con la opinión de los niños y adolescentes. Pero la Comité de los Derechos del Niño nos dice en efecto, ¿no es cierto?, que cualquier decisión que se tome se lo tiene que hacer en base al interés superior, que debe ser el ente rector. Y esta sentencia que estamos analizando nos dice algo importante que yo quiero un poco dar relevancia en este momento. En ocasiones, cuando nosotros defendemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, nos centramos en el CONA. Y no está mal. No está mal hacerlo, porque evidentemente es la norma de carácter legal que establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero quiero mencionarles, y esta sentencia lo dice de forma expresa, que de conformidad con la doctrina de la protección integral, existen un componente de instrumentos que deberían regular los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí es donde yo en ocasiones he visto, ¿no es cierto?, que a veces la defensa de una u otra parte, ciertamente, no tiene claro esta doctrina de la protección integral. Y esta sentencia de manera amplia, yo les invito a que lean la sentencia en su integridad, ¿no es cierto? Nos dice de forma clara que esta doctrina de protección integral implica el conjunto de normas, instrumentos jurídicos y doctrinas elaboradas por los órganos de protección de derechos humanos. Está la Convención de los Derechos del Niño y, ojo, miren, está las observaciones del comité. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en esta sentencia la Corte toma esos estándares establecidos en el comité para ser cumplidos en las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. Está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sobre temas de familia, sobre asuntos de tenencia, custodia, fertilización in vitro, filiación, tiene sentencias relevantes. Y está la Declaración de los Derechos del Niño, entre otros. ¿Qué implica esto? Que nosotros siempre tenemos que tener en claro este aspecto amplio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como una doctrina de protección integral. No debemos, ¿no es cierto?, fundamentar un caso tal vez de forma aislada, solo en el CONA y el típico artículo 44 y 45 de la Constitución, y ahí quedamos. Es de suma importancia revisar el conjunto de normas, los instrumentos jurídicos, las doctrinas elaboradas por los órganos de protección de derechos humanos, sin duda alguna la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones del comité que se han hecho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Y la Corte deja súper claro que nosotros como Estado ecuatoriano tenemos que cumplir con ciertos estándares y cumplir con ciertas medidas que esta doctrina de la protección integral y que estos instrumentos internacionales ya lo han dicho respecto de los niños, niñas y adolescentes. Y antes de abordar de forma específica la opinión, los estándares establecidos en esta sentencia sobre la opinión de los niños y adolescentes, tenemos que referirnos brevemente al interés superior del niño, ¿sí?, que está en directa relación con la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Y lo primero que quiero decir es que estoy segura, creo que podría afirmarlos en este momento, que todos en algún momento cuando hemos defendido un caso de niñez y adolescencia hemos dicho al amparo del interés superior del niño.
Y mi pregunta es, ¿realmente entendemos lo que es el interés superior del niño? Porque es un concepto complicado de entenderlo, ¿ya? Se dice que es un principio de naturaleza indeterminada, en el sentido es que no es nada específico, pero es muchas cosas a la vez. Yo lo veo así, ¿ya? No es nada específico, pero es muchas cosas a la vez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el propósito del interés superior del niño es satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero además tiene un alcance y contenido diverso, que lo vamos a ver. En esta sentencia y en otras sentencias que últimamente ha dictado la Corte Constitucional, sin duda alguna, se pone mucho énfasis en el interés superior del niño. Y yo quiero un poco resumir lo que ha dicho la Corte en este último tiempo, resumir un poco lo que dicen los convenios internacionales, la Convención, por ejemplo, las observaciones del Comité, el Comité de los Derechos del Niño, en palabras muy sencillas. Lo primero es que es un principio. Fíjense, no es un principio en concreto, no es un principio duro, no es un principio que es estático, ¿ya? El interés superior del niño es un principio flexible y adaptable, fíjense, caso por caso. Y esta palabra de caso por caso es una palabra que a mí en materia de niñez y adolescencia realmente me hace tanto sentido. ¿Qué implica que el principio del interés superior del niño sea flexible y adaptable? Es decir, que no va a ser el mismo principio en todos los casos por igual posiblemente, sino que es obligación del juzgador saber qué es lo mejor para ese niño en este caso específico, en su contexto, con esos progenitores, en ese momento, en esa edad, ¿ya? En ese contexto cultural. Y por eso se dice que el principio del interés superior del niño es flexible y adaptable, no es rígido. ¿Por qué? Porque debe adaptarse a qué es lo mejor para ese niño o esa niña o ese adolescente en su caso en particular. ¿De quién? De ese niño, de esa niña y de esa adolescente. Se funda en la dignidad del ser humano, pero también en las características propias de los niños, niñas y su desarrollo, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes diferencias de los niños, niñas y adolescentes versus los adultos. Es decir, los niños, niñas y adolescentes están en pleno desarrollo. Y es por eso que existen estas características propias, esta legislación propia en favor de los niños, niñas y adolescentes. Esa es la razón, porque son niños, son personas que están en proceso, son personas que están en desarrollo. Pero además de decir que es flexible, que es adaptable, que se debe revisar caso por caso, el interés superior del niño, y lo dice expresamente también esta sentencia, como lo dicen otras tantas sentencias, es que tiene un alcance y contenido diverso. Y habla de al menos 3 momentos. Y dice, el principio del interés superior del niño es todo esto y nada en específico. ¿Por qué? Porque el principio de interés superior del niño tiene que ser visto como un derecho sustantivo. Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, ¿no es cierto? Entonces nos dice, el principio de interés superior del niño es un derecho sustantivo. ¿Qué implica esto? Que cuando se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, niña o adolescente, se lo debe hacer tomando en cuenta en base a su derecho. ¿Cuál? El del interés superior. Como consideración primordial, por cierto. O sea, si algo los operadores de justicia tienen que hacer al momento de resolver, es decir, ok, este niño, esta niña y este adolescente tienen como derecho sustantivo su interés superior. Pero además, no solo es un derecho sustantivo, sino es un principio jurídico interpretativo, y esto es importante también. Cuando existe una disposición legal, normativa, que admite más de una interpretación,
siempre se elige la que más satisfaga su interés superior. Fíjense, entonces, ya no solo es un derecho sustantivo, sino también es un principio jurídico interpretativo. Si una norma establece más de una interpretación, yo tengo que escoger la que más favorezca ese interés superior. Pero además es una norma de procedimiento y esto es importante. Y aquí entra un poquito ya el tema de la opinión de los niños, niñas y adolescentes también. Porque ¿qué implica que sea una norma de procedimiento? Oye, ya no solo es derecho sustantivo, ya no solo es un tema de principio jurídico interpretativo, sino que me están diciendo que es una norma de procedimiento. Derecho adjetivo. ¿Por qué? En base a esto, el hecho de que el interés superior del niño sea una norma de procedimiento implica que al momento de establecer una decisión, al momento de dictar una decisión, se debería establecer cuáles son las repercusiones positivas y negativas de esa decisión. Y no sé ustedes, pero yo mucho de esto no he encontrado en las decisiones judiciales, y a mí, de niñez y adolescencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces yo ciertamente no he visto una decisión en donde un juez, un operador de justicia diga, tomo esta decisión, porque esta sería la repercusión positiva o negativa de esta decisión. Pero eso es el interés superior del niño en este tercer componente, que es como norma de procedimiento. Y por eso se dice que además la determinación del interés superior requiere contar con garantías procesales dentro del procedimiento como tal. Espero que no estarles aburriendo y que estemos claros todo lo que estamos diciendo. Después de hablar un poquito del interés superior del niño, vamos a centrarnos en materia y en lo que dijo la Corte Constitucional en esta sentencia respecto a al derecho de los niños, niños y adolescentes a ser escuchados. Como medida de protección integral, ¿no es cierto? La Corte nos dice algo que es cierto y algo que nosotros, si hacemos niñez y adolescencia, tenemos que tenerlo siempre claro. Y es que las condiciones en las que participa un niño dentro del proceso judicial son totalmente distintas de las de un adulto. En materia de niñez y adolescencia, no tenemos que tener este estándar adultocéntrico, lo llama la Corte en otra sentencia, sino que tenemos que tener conciencia que las condiciones en las que participa un niño o niña adolescente son totalmente distintas a las que participa un adulto dentro del proceso judicial. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte además analiza algo importante del desarrollo cognitivo versus la capacidad de elección, fíjense. ¿Por qué dice esto la Corte? Dice, a ver, es cierto que el desarrollo cognitivo de un niño de 3 años va a ser distinto al desarrollo cognitivo de un adolescente de 14 años. ¿Los jueces tienen que analizar eso? Sí, ciertamente. ¿Cuál es el desarrollo cognitivo? ¿No es cierto? Pero eso no implica, y nos dice Maya de la sentencia, que tú lo dejes de escuchar. ¿Por qué? Porque además en este estándar de la opinión de los niños, niñas y adolescentes, los adolescentes, sobre todo, tienen la capacidad de elegir si quieren o no ser escuchados. Que además también eso es parte del ejercicio de su derecho pleno. Y mucho se ha discutido, y yo no sé cómo haya sido su experiencia en procesos judiciales, me gustaría conocerlo un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, yo he tenido procesos judiciales en que jueces no escuchan a los niños de 6, 8 años, y en lugar de escucharlos, convocan audiencia de parientes, que está establecida inclusive en el Código Civil. Es una figura muy antigua que existe desde la época del Código Civil, porque entienden que tú, niño, no tienes una capacidad cognitiva suficiente para expresar tu voluntad. Como tú, niño, no puedes expresar tu voluntad, entonces lo que yo hago es llamar a la audiencia de parientes, que son los parientes más cercanos para que digan, bueno, el niño está bien, está mal, es feliz, no es feliz, tiene una relación buena o mala con tal progenitor, etc. Yo me he topado en procesos hasta hace poco en donde jueces me han pedido que hagamos la audiencia de parientes más o menos.
Y la Corte Constitucional en estas sentencias empieza a cambiar eso. Y nos va diciendo algo bien importante que les voy a decir un poquito más adelante. Pero nos va diciendo que ciertamente hay que matizar razonablemente el tema del desarrollo cognitivo. Ese niño puede expresarse ciertamente, evidentemente si hablamos de un niño lactante, ¿no es cierto?, entre los 1 y 3 años, posiblemente es muy difícil expresarse. Pero yo creo que pasada esa edad, un niño, los que somos padres podremos dar fe de eso, siempre te va a decir la verdad. Un niño siempre te va a decir lo que siente. Y a mí me parece que entonces aquí es obligación de los operadores de justicia siempre tomar en cuenta la opinión de los niños, no solo de los adolescentes, también de los niños, porque esa es una obligación de carácter internacional, constitucional y de carácter legal. Ya lo dije hace un momento y la Corte lo vuelve a repetir en este caso y dice, respecto a la opinión de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a ser escuchados y expresar libremente sus opiniones, el juez debe analizar caso por caso las condiciones de cada niño. Es decir, ¿todos los niños de 5 años pueden expresarse? Posiblemente no. Entonces no hay que aplicar ese estándar rígido de que, o yo como operador de justicia, ¿no es cierto? Es que si tienes 5 o 6 años yo no los convoco. No, se tiene que analizar caso a caso cuáles son las condiciones de ese niño. ¿Es un niño con discapacidad? ¿No es un niño con discapacidad? Es un niño que habla abiertamente, que se expresa abiertamente y es algo que entonces se tiene que analizar en ese momento. Tenemos normas legales de sobra que nos dicen que todos los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en los procesos judiciales en los que se discute sobre sus derechos. Normas de sobra. Tenemos, y lo dijo en un momento, ¿no es cierto?, cuando estábamos presentando, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos el artículo 45 que habla expresamente de aquello. Tenemos el artículo 60 del CONA. Tenemos el artículo 106 que habla de la asignación de tenencia. Tenemos el artículo 31 del COGEP, que ya lo revisamos brevemente. Entonces, normativa no falta. Lo que sí yo creo que a veces hay mucha ausencia es en el día a día, en el caso a caso. Y eso es algo que la Corte está tratando de cambiar. ¿Cómo está tratando de cambiar? Y aquí les pido una especial atención. Me van a disculpar, voy a tomar un poquito de café. Porque la Corte, ¿no es cierto?, hace referencia a la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño. Según esta observación general del comité, la obligación de los estados es garantizar lo siguiente. Fíjense todo lo que nos dice el comité. Y es algo que la Corte la trae como suyo y lo empieza a asumir. Y es esto que vamos a analizar, es algo que debería ser o empezarse a cumplir ya en todos los procesos judiciales de niños, niñas y adolescentes de forma obligatoria. Porque para mí es claro que los estándares que establece la Corte Constitucional en este tema son de carácter obligatorio. Fíjense lo que nos dice y a qué hace referencia la Corte en esta sentencia. Dice, los estados deben garantizar, 1, mecanismos para obtener la opinión de los niños y adolescentes. Yo he preguntado a algunos jueces y les he dicho, bueno, ¿y usted cómo les escucha? Y no existe un mecanismo uniforme para hacerlo. Yo he tenido audiencias en donde a veces los llaman antes de la audiencia, ¿no es cierto? He tenido ocasiones en donde no los llaman y solo se quedan con el informe de oficina técnica. He tenido veces en que los convocan el mismo día de la audiencia y de forma reservada los escuchan, ¿ya? Y después de que los escuchan, entonces ahí sí se instala la audiencia. Y esto es algo que yo vengo revisando en el día a día y vengo sosteniendo en el día a día y decimos, esta es una realidad que tiene que empezar a cambiar. Porque la Corte Constitucional ya nos está diciendo, y nos dice, al amparo de la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, los estados tienen la obligación
de establecer mecanismos para obtener la opinión de los niños y adolescentes. ¿Cómo es esto? Yo hago cuando yo quiero, como yo quiero, con oficina técnica, sin oficina técnica, antes de la audiencia, en la audiencia, lo escucho después, en algunos casos sí, en otros no. Y a mí me parece que entonces ahí como Estado un poco nos falta un poco, porque tenemos que empezar a establecer cuáles son esos mecanismos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Comité de los Derechos del Niño y así lo estableció ya la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué más nos dice la sentencia respecto de la observación? Que se debe partir de la premisa, y esto es importante, ¿se acuerdan cuando yo les decía, voy a referirme un poquito más adelante? Fíjense esta afirmación tan importante. Se debe partir de la premisa de que todos los niños, niñas y adolescentes son capaces. No al revés. No, es que son incapaces, entonces representante legal y no lo escucho. Es que son incapaces, entonces no lo escucho y llamo a la audiencia de los parientes más cercanos. El comité nos dice algo contrario y eso es algo que nosotros debemos empezar a exigir en todos los procesos judiciales. Se parte de la premisa de que todo niño, niña, adolescente es capaz. Y además no le corresponde al niño, niña y adolescente probar que es capaz. Se presume que es capaz. Fíjense qué importante esta afirmación. ¿Ya? Y eso para mí tiene una incidencia directa en el tema de la edad. Porque nosotros normativamente o legislativamente no tenemos algo que nos dice, bueno, a los niños de 4, 5, 6, 7, 8 se les escucha y a los otros no. Lo que tenemos es una norma que nos dice que la opinión de los adolescentes es obligatoria, salvo que sea evidentemente perjudicial. Ok, pero mi pregunta ante mí es, ¿y qué pasa con los niños más vulnerables? Los que están en la primera infancia. Precisamente por quienes nos debemos preocupar. Los que están en pleno desarrollo. Y esta afirmación a mí me apoya mucho para un poco empezar a cambiar la historia de los niños, niñas y adolescentes y de la forma en que se viene decidiendo sobre sus derechos. Porque debemos partir de la premisa de que todos son capaces y que no le corresponde a él probarlo. Siguiente, ¿no es cierto? Dice, expresar su opinión sin influencias y decidir si quiere o no escucharlo. Si quiere o no ser escuchado, perdón. Y esto es importante también, ¿no es cierto? Entonces es, ¿cómo yo garantizo? Y eso me parece a mí que es un tema muy complejo. Los que hacemos materia de familia, niñez y adolescencia, sabemos que en muchas ocasiones, lamentablemente, los procesos son una guerra entre papá y mamá. Es quien hace un poco más de daño. Y el que más sufre es el niño, niña, adolescente. ¿Cómo garantizar que la opinión, bueno, ok, ya, voy a recibir la opinión del niño, niña, adolescente? ¿Cómo yo garantizo, cómo yo como juez me garantizo que esa opinión esté libre de influencias? Porque ese es el tema. Esa opinión debe estar y debe ser libre de influencias. Y además, ellos tendrían el derecho de ser o no querer ser escuchados. Es su derecho. Y así lo establece la Corte en esta sentencia. Ya van a ver cómo termina decidiendo la Corte y ahí voy a retomar el tema. ¿Ya? ¿Qué pasa si un adolescente, por ejemplo, dice, sí, es mi derecho a ser escuchado, pero es que no me interesa, ya no quiero ir? Es su derecho, no le podemos obligar a que sea llamado. No podemos, qué sé yo, se me ocurre, bajo requerimiento de autoridad pública, con la fuerza pública, llevarlo a que sea escuchado porque fue convocado a la audiencia. Eso no cabe, ¿ya? Porque él puede decidir si quiere o no ser escuchado. Un poco la pregunta está en qué hacemos con los niños. Con los adolescentes me parece que el tema está claro, ¿ya? Siguiente. La opinión a considerarse seriamente a partir de su capacidad. La opinión debe considerarse seriamente a partir de su capacidad de formarse un juicio propio. Es decir, ¿para qué yo estoy pidiendo la opinión del niño como operador de justicia? Yo estoy pidiendo esa opinión precisamente para considerar seriamente a partir de tu capacidad de formarte un juicio propio, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu relación con ese progenitor? ¿Qué es lo que tú tienes dentro? ¿Cómo tú vas a estar mejor?
¿En qué mundo vas a estar mejor? El siguiente ítem que nos habla la observación general 12 del comité es que, y esto es importantísimo, fíjense, que debería ser una exigencia que se aplica a todos los procesos judiciales que los afecten. Y yo no he visto eso en los procesos judiciales en el día a día. Es decir, lo que nos dice el comité es, oye, esta obligación de escuchar al niño ni adolescente debería ser una existencia que se aplica en todos y cada uno de los procesos judiciales que los afecten. Y todos son todos. Son temas de tenencia, con mayor razón. Son temas de régimen o ampliación de régimen de visitas, con mayor razón. Temas de filiación, con mayor razón. Temas de autodeterminación, con mayor razón. Y aquí yo, después cuando abramos un poquito el conversatorio, me gustaría saber qué les ha pasado en juicios de alimentos, por ejemplo, que es algo que yo siempre me pregunto. Yo no he tenido juicio de alimentos en que se haya escuchado la opinión de un niño ni adolescente. No sé si ustedes lo hayan tenido. ¿Importante o no? Probablemente sí, dependiendo del caso. ¿Qué pasa si ese niño necesita, el juez necesita saber cuáles son las necesidades de ese niño, ese adolescente? O cómo la falta de pago de los alimentos está afectándolo. Yo nunca he pedido, la verdad, ciertamente, que se haya escuchado un niño en un juicio de alimentos, pero este es el estándar que nos está hablando la Corte por intermedio del comité, y es que debería ser algo que se aplica a todos los procesos judiciales. Y la siguiente recomendación que hacen y dicen, bueno, quienes actúen por medio de representante apoderado deben tener claro y deben tener conciencia que representan los intereses del niño y no intereses propios. Y aquí volvemos un poquito al inicio, que hablamos de la capacidad procesal, ¿no es cierto? Los niños, niñas y adolescentes van a ser representados por quien ejerce su patria potestad. De manera general serán en primer término los progenitores, ¿no es cierto? No siempre, pero podrán ser la regla, lo más común, llamémoslo así, es que sean sus progenitores. Debería asegurarse que ese progenitor esté en el proceso judicial como apoderado, como representante, pero debe haber absoluta claridad de que él no está ahí por luchar por sus derechos, como titular de derechos. ¿Por qué? Porque él está representando los intereses de alguien, los intereses de ese niño. Y esto, en materia de familia, es complicado obtenerlo. Pero además, de forma explícita, y esto es importante, estimados todos, es que la Corte Constitucional acoge 5 medidas a ser aplicadas en los procesos judiciales en relación a la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, estas 5 medidas que han sido acogidas por la Corte Constitucional en esta sentencia deberían ser aplicadas en todos los procesos judiciales. Y fíjense lo que nos dice la Corte. Nos dice, a ver, sobre el tema de la preparación, o sea, no solo es, sí, se le escuchó, dijo y ya. No. Hay estándares que tenemos que empezar a cumplir. ¿Cuáles son esos estándares? La preparación. 1, el niño y adolescente que va a ser escuchado en un proceso judicial debería ser preparado previamente. Debería saber cómo, cuándo, dónde se lo escuchará y por parte de quién será escuchado. No es como llevarle al niño, y esta es una realidad muy triste en donde ustedes habrán visto, el niño va casi que un matadero, nervioso, oficina técnica y un poco sin saber qué hacer ni qué decir. O qué digo mamá o qué digo papá. Esta es una realidad que tenemos que empezar a cumplir y que está establecida en esta sentencia. Debe existir y debe mediar un tema de preparación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién me va a interrogar? Yo como niño, como un sujeto de especial protección, necesito saber eso. Es parte de mi derecho de que se me escuche en el proceso judicial. Eso como un tema de preparación, antes de la audiencia, fíjense. En la audiencia,
nos dice estas 5 medidas que fueron expuestas por el comité y que la Corte Constitucional las acoge. Y nos dice, en la audiencia, ese niño, esa niña o ese adolescente debe ser escuchado en un lugar adecuado y asertivo, en donde el niño, la niña, adolescente se sienta seguro. ¿No es cierto? No en cualquier lugar, en un lugar oscuro, le encierran y no le explican ni siquiera qué está haciendo ahí, sino que se establece que esa opinión él la debe hacer en una audiencia, en un lugar adecuado y asertivo, en un entorno aceptable para él, armónico para él. Se tiene que hacer ciertamente un proceso de evaluación. Y aquí es donde yo iba, ¿no es cierto? La capacidad del niño en cada caso. Esa también es un estándar que la Corte ha acogido. Y fíjense esto tan importante que yo realmente no he visto, o casi, y ya van a ver la sentencia que les traigo posterior, en el que se dice, oye, pero además, yo no solo tengo que prepararle, yo no solo tengo que receptar su opinión en un lugar armónico, adecuado y asertivo, no solo tengo que evaluar caso por caso cuál es la opinión de él, sino que yo tengo la obligación de comunicar el resultado a ese niño, niña, adolescente. Ah, sí. Ok, yo soy el titular de derechos, yo soy el importante, se va a decidir sobre mi vida. Se me convocó a una audiencia, me preguntaron qué quería. ¿Y qué pasa con el resultado y esa comunicación al niño, niña, adolescente? Se debe dar una explicación de cómo se tomó en cuenta su opinión en la decisión. Y esto es importantísimo para mí en un asunto inclusive de carácter procesal sobre la motivación de las decisiones en materia de familia, niñez y adolescencia. Porque si yo le escucho a un niño o a un adolescente, debería incluir en esa decisión o en esa resolución o en esa sentencia, si se trata de una sentencia, ¿no es cierto? Cómo yo apliqué tu opinión en mi decisión. Y además, la quinta medida que es adoptada y que es el nuevo estándar establecido por la Corte Constitucional es que siempre debe existir una vía de quejas para que los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de dirigirse a una autoridad, a un defensor, en escuelas, guarderías, para poder proponer sus quejas, ¿no es cierto?, en cualquier asunto que les afecte sobre sus derechos. Y esas son las 5 medidas acogidas por la Corte Constitucional en esta sentencia. Preparación, audiencia, evaluación, comunicación y la posibilidad de elevar quejas. ¿Qué hizo la Corte Constitucional en el análisis del caso? Es decir, retomemos un poco la idea, ¿no es cierto? Un niño fue inscrito con el apellido de sus padres, su madre impugnó la maternidad, se hizo ADN, se estableció que en verdad ella y no la abuela eran su madre biológica, se le cambió los apellidos de la abuela por la de la madre, no se le consultó en ese proceso judicial a ese niño si quería mantener o no sus apellidos, simplemente los jueces dijeron, establecida la filiación a favor de la mamá biológica, se tiene que cambiar el apellido, inscríbase tal cambio y tómese en cuenta tal cambio en el registro civil. Posteriormente, la abuela peleó por la patria potestad, en principio se le aceptó, después se le negó, después planteó acciones de protección, se le negó en segunda instancia, que es la decisión impugnada mediante extracción extraordinaria de protección. Esos son los antecedentes del caso. ¿Cuál es el análisis del caso que hizo la Corte Constitucional? Y se dice, sin duda alguna, los jueces de la Corte Provincial debieron escucharlo en la acción de protección. Era su obligación el escuchar. Ojo, que cuando este niño, que se le cambiaron los apellidos, se planteó la acción de protección y hubo la sentencia en segunda instancia, ya tenía 12 años. Pero a pesar de haber tenido 12 años, los jueces no lo escucharon y decidieron lo que decidieron, negar la acción de protección. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Los operadores de justicia, en este caso, se equivocaron porque debieron escucharlo. Es una decisión que tenía un impacto enorme en su autodeterminación.
Es una decisión que tenía un impacto enorme en las repercusiones de su vida. Oye, desde el día en que yo nací, yo me identifiqué como María Isabel Zurita Ramírez y luego de 11 años ya no soy María Isabel Zurita Ramírez, sino María Isabel Zurita Guevara. Esa decisión de los jueces de la Corte Provincial tenía una directa repercusión en la vida de ese adolescente en ese caso. Pero a pesar de eso no lo escucharon. Y aquí viene algo importante que en nuestros procesos judiciales del día a día nos puede servir esta sentencia para alegar violaciones constitucionales y plantear acciones extraordinarias de protección. Y es que la inobservancia de no escuchar al niño, niña, adolescente genera una violación constitucional. Y siempre recomendación ligada al interés superior del niño, porque parte del interés superior del niño es recibir su opinión. El niño, dice, ¿no es cierto? En el caso del niño, el juzgador debe analizar caso a caso las condiciones e interés superior para delimitar su participación, ya lo hemos dicho. En el caso del adolescente, cualquier decisión, porque es obligatorio, nos dice el CONA, ¿no es cierto? La opinión de los niños y adolescentes es obligatoria. Dice, cuando se trate de un adolescente, el tema es que esa decisión carecerá de validez. Ese es el efecto de no escucharlos. Tiene un carácter procesal, tiene una relevancia constitucional. Y la Corte reitera, ¿no?, el hecho de que los adolescentes pueden o no ejercer ese derecho. Determina que el Tribunal de Segunda Instancia violó su interés superior como norma de procedimiento. ¿Por qué? Porque es un procedimiento escuchar a los niños y adolescentes y no lo hizo. Además dijo algo bien importante que yo quería traer un poquito a colación, y es que la posesión notoria del apellido no altera la relación filial. Fíjense esto. Hoy por hoy existen sentencias de Corte Nacional de Justicia y sentencias de Corte Constitucional que nos dicen de forma expresa que se puede cambiar la relación filial, ¿no es cierto? Por método, por impugnación de paternidad, por impugnación de maternidad, pero no necesariamente se tiene que cambiar tus apellidos porque tiene que ver con tu autodeterminación, con tu personalidad, que es el núcleo duro del derecho. Entonces la Corte dice, la posesión notoria de los apellidos además no altera la relación filial, es decir, ¿cuál era el problema de que este niño, que después fue adolescente, haya mantenido sus apellidos que utilizó por 11 años, si igual la relación filial con su madre ya se había establecido mediante la impugnación de maternidad y mediante la aceptación de esa impugnación? Y lo importante, que es lo que quería traerles el día de hoy, ¿no es cierto? Acogió la Corte en esta sentencia, acogió las medidas reconocidas por los organismos internacionales. ¿Cuáles medidas? Esas 5 que hablamos. En esta sentencia acoge las medidas reconocidas por esos organismos internacionales. ¿Qué fue lo que finalmente decidió la Corte? Que también es importante. En este caso dijo, bueno, otros jueces tienen que escuchar al adolescente, porque esa época ya era adolescente, quien podrá decidir si ejerce o no ese derecho bajo los siguientes parámetros, fíjense. O sea, la Corte no solo aceptó la EP, la acción extraordinaria, dijo, bueno, otros jueces tienen que analizar el tema, tienen que recibir la opinión del adolescente, quien podrá ejercerlo o no, pero bajo los siguientes parámetros. ¿Cuáles esos parámetros? Que la decisión no sea coaccionada, que sea libre y voluntaria, que se lo haga en un espacio adecuado. Ajá, y aquí viene este tema, con apoyo de la oficina técnica. ¿Quiénes generalmente son parte de la oficina técnica, ¿no es cierto? Que es psicólogo y trabajador social y el médico también, cuando hay informes únicos. Y en este caso específico, la Corte dijo, se le tiene que tomar la opinión de ese adolescente, pero además también con el apoyo de la oficina técnica, se tiene que escucharlo en un ambiente de confianza, sin presencia de la madre y abuela. Fíjense, de forma expresa lo dijo. Y se puso una obligación de que se informe a la Corte Constitucional sobre el desarrollo del proceso. Eso respecto del primer caso, ¿ya? Al que les decía, le voy a dar un poquito más de estamos bien en el tiempo, ¿verdad? Sí. Les quería dar un poquito más de análisis, porque es el de las 3 sentencias del que más un poquito desarrolla el tema de la opinión de los niños, niñas y adolescentes.
La segunda sentencia es la 212 JH-21, que también es maravillosa. Fue dictada el 1 de diciembre del 2021 y habla sobre la aplicación del artículo 125 del CONA cuando se puede dictar el apremio en obstaculización del régimen de visitas o retención indebida de los niños, niñas y adolescentes. No vamos a topar ese tema porque es ajeno a lo que estamos viendo, pero en esta sentencia, de forma general, también se habló sobre la opinión de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Imagínense, en este caso hubo una medida de apremio, porque cabe apremio cuando hay obstaculización del régimen de visitas y cuando también hay retención indebida, en contra del conviviente de la abuela paterna, y lo privaron de la libertad. Y aquí la Corte analiza, ¿cabe habeas corpus o no? ¿Tiene sentido que le prives de la libertad a alguien a quien no tiene el niño y que simplemente es el conviviente de la abuela materna? Bueno, ¿cuáles son los estándares a cumplirse? ¿Puedo dictar el apremio directamente o tengo que agotar otras vías? ¿Es distinta la obstaculización del régimen de visitas versus la retención indebida? Todo eso habla esta sentencia. Pero la parte que a nosotros nos interesa, nos dice lo siguiente. Respecto a la opinión de los niños, niñas y adolescentes, nos dice de forma expresa, aplica a procesos judiciales y administrativos. Como ustedes saben, las juntas cantonales, ¿no es cierto? Y en el ámbito administrativo, se puede inclusive dictar medidas de protección. Y esta opinión de los niños, niñas y adolescentes no solo debería ser observada en procesos judiciales, sino también en procesos administrativos. Esta sentencia nos dice de forma expresa aquello. Y aquí es donde yo quería topar un poquito con ustedes también esta preocupación que yo le expresé en el conversatorio que tuvimos la anterior semana con la UIDE, de qué pasa en los procesos de mediación. Yo no he visto mediador que le llame a un niño y le diga, oye, tus papás están resolviendo tu tenencia, tu alimentos y visitas en este sentido. ¿Qué opinas? ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el efecto si la Corte Constitucional nos está diciendo que no hacerlo acarrea violación constitucional y que no hacerlo en el tema de los adolescentes ni siquiera tendría validez de esa acta? Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación es, escuchémoslo siempre, en procesos judiciales, en procesos administrativos e inclusive en procesos de mediación. ¿Qué más nos dice la sentencia? Que la opinión debe ser valorada en función de su edad y madurez por personal técnico especializado. Y aquí yo quería hacer una aclaración o expresarles una preocupación que yo siempre tengo. Yo creo que quien está obligado a escuchar al niño, niña, adolescente, no solo es del personal técnico especializado, la oficina técnica. Lo es, por sobre todas las cosas, el juez o el tribunal que va a resolver sobre sus decisiones, sobre sus derechos, perdón. Que se apoye en oficina técnica es otra cosa, que se entiende que son lo cierto, los que tienen el expertise, la especialización y pueden analizar el tema de psicológico, trabajo social, etcétera. Que te apoyes es en otra cosa, pero para mí, quienes están en la obligación de escucharlos son los operadores de justicia. Yo voy a decidir como juez. Yo no tengo que hacer que alguien más me dé diciendo lo que yo tengo que observar por mí mismo, ¿ya? ¿Que puedo contar con el apoyo de la oficina técnica? Pues mucho mejor, claro que sí, pero no debería quedarse únicamente en eso, ¿ya? Y fíjense, aquí habla también en esta sentencia sobre la no revictimización de los niños, niñas y adolescentes, y esto también es un tema importante. Precisamente yo hace poco estoy en un proceso judicial que estoy peleando por esto. ¿Por qué estoy peleando por esto? Hubo un informe técnico favorable a mi cliente y desfavorable al progenitor, el otro es el padre.
pero desfavorable en algunos temas. Algún día les contaré el caso, si se da la oportunidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, el progenitor, el padre, ataca el informe de la oficina técnica porque dice que hay un error en la ocupación de él y en la edad que él tiene, ¿ya? Entonces, el argumento de él es, ese informe de la oficina técnica no vale, no tiene sentido y debe ser dejado sin efecto porque hay evidente error en mi ocupación y en mi edad. ¿Razón suficiente para pedir que exista otro informe de oficina técnica? A mí me parece que evidentemente no. Porque además creas este tema de revictimización a favor en perjuicio de la niña. Esta niña es una niña de 6 años, que ya tuvo que acudir a la unidad judicial, que ya fue entrevistada por la psicóloga, que sabe que entre papá y mamá hay muchísimos problemas y porque el señor dice que entonces, porque su ocupación y su edad está mal, se tiene que volver a tener otro informe de oficina técnica. A mí me parece que es una locura. Veamos qué decide la jueza finalmente. Yo aspiro a que nieguen. ¿Por qué? Porque en esta sentencia la Corte Constitucional se dice, tú tienes que evitar procesos de revictimización de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más nos dice esta sentencia? Fíjense. Y nos dice, en procesos de tenencia y régimen de visitas, es un requisito sine qua non escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de lo más importante posiblemente, que es quién va a estar a cargo del cuidado, crianza y protección de ese niño, niña, adolescente. ¿Con quién va a vivir día a día? Y si estamos hablando de algo tan delicado, ¿no es cierto?, en donde tendría que tener un ambiente armónico, estable, emocionalmente estable, no solo económicamente estable. Lo menos que yo pues tengo que hacer como juez, si voy a asignar la tenencia a favor de mamá o a favor de papá, más aún ahora que se declaró la inconstitucionalidad de la preferencia materna, es escuchar a ese niño y ese adolescente con quién quiere vivir, con quién se siente mejor, con quién creó un vínculo emocional más fuerte que con el otro. Porque él es quien va a vivir con ese padre o esa madre, no el juez, no el abogado, no la oficina técnica. Y adicionalmente, en régimen de visitas, que es una pelea de todos los días, como ustedes tendrán muchísimos casos en torno a esto, ¿no es cierto? El régimen de visitas, que la ampliación, que la obstaculización, que no me deja ver, que no... Bueno, el niño quiere o no que se amplíe el régimen de visitas. Ah, es que el papá le quiere llevar a Ambato, en donde él vive y tiene su familia. Ah, es que queremos que se amplíe. Ah, no, es que no vale que se amplíe el régimen de visitas. Bueno, escuchemos al niño, niño, adolescente, a ver si quiere que se amplíe, pasar más tiempo con papá, pasar más tiempo con mamá. Y eso es lo que nos dice la Corte en esta sentencia, en esta segunda sentencia, sobre el régimen de visitas y el régimen de tenencia. En estos procesos se tiene que escuchar a los niños. Pues habla también que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, como ya lo habíamos dicho, no impone un límite de edad. Y esto es importante. Y desaconseja que lo haga, fíjense. El comité desaconseja que las legislaciones internas pongan un límite de edad para que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados. Y esto es importantísimo. Y hace un análisis del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y termina concluyendo que no existe límite de edad para escucharlos al amparo de la convención y que el comité inclusive desaconseja que los estados en sus legislaciones internas empiecen a limitar la edad en virtud del cual los podemos escuchar. Habla también de que se debe expresar en un ambiente adecuado y sin temor. Y esto es importantísimo también. Esta segunda sentencia concluye que el juez tiene la obligación de escuchar a todo niño, niña, adolescente, independientemente de su edad. Y eso es súper importante. Esta afirmación es de bastante peso. Es decir, hoy por hoy no debería haber proceso judicial en la que no se le escucha a un niño, niña, adolescente. Evidentemente, si estamos hablando, un niño de 1 año que no puede expresarse verbalmente,
es algo que es un poco contra natura, ¿no es cierto? Pero la Corte en esta sentencia nos dice, el juez tiene la obligación, no es la importancia de escucharlos, es obligatorio y mandatorio escuchar a todo niño ni adolescente independientemente de su edad. Todavía no vale, gracias. Tengo tiempo, si me pueden confirmar 10 minutos más. Sí, doctora, Sí. síganme. Sin embargo, están emitiendo ya consultas y preguntas a través del chat, entonces no sé cómo usted quiera manejarse. Sí, verá, tengo una tercera sentencia que la voy a hacer brevemente nada más para que ustedes, que es algo con lo que quiero un poquito terminar mi exposición y vamos adelante con las preguntas, si están de acuerdo. De acuerdo. En esta tercera sentencia que también quería un poco mencionarles, es una sentencia, es la 239-17 EP-22, que es mucho más reciente, fíjense, es del 12 de enero del 2022. Las otras dos son del 2021. Las del 12 de enero del 2022 es el caso 239-17P. La jueza ponente es Daniela Salazar. Se estableció también y se estudió también la vulneración en un caso particular de no obtener o de no contar con la opinión de los niños y adolescentes. Y es un caso muy triste. Cuando yo leía, decía, pero ¿cómo pudo pasar esto? Pero pasó. Y son cosas que tenemos que empezar a cambiar. Se trata de 3 niños, ¿ya? De 9 años, 8 y 3 años. Fíjense, 9 años, 8 y 3 años. Su progenitor, su padre, contrajo VIH. Y cuando contrajo VIH, su madre los abandonó, ¿ya? Y a partir de ese momento, se fueron a vivir papá, los 3 niños en la casa de la abuela paterna. Y vivieron al menos 3 o 4 años consecutivos con su abuela paterna. Posteriormente su padre falleció porque tenía VIH. Uno de los niños contrajo VIH también y la madre contrajo VIH. Es decir, ambos progenitores tenían VIH. Cuando el progenitor, papá, contrae esta enfermedad, la mamá los abandona a su cónyuge y a sus 3 hijos, y ellos, a consecuencia del abandono de su madre, pasan a vivir con su abuela paterna. Se solicitan medidas de protección ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de las Niñas y Adolescencia, ¿ya? ¿Quién solicita estas medidas de protección? La abuela. ¿Por qué? Porque decía que pues la mamá lo que hacía es amedrentar a sus hijos, es decir, insultarlos y un poco ejercer actos de violencia física y emocional en contra de los niños. Y la abuela obtuvo medidas de protección y se le otorgó el cuidado, ¿no es cierto?, de sus nietos en una medida de protección. ¿Qué hace mamá? Que había abandonado a sus hijos, que había contraído VIH y que en todo este lapso de tiempo únicamente había visto a sus hijos por una sola ocasión. Activa el 125 del CONA que habla de la recuperación, ¿no es cierto?, de los niños de adolescencia, es decir, cuando hay retención indebida. Entonces sostenía que la abuela estaba reteniendo ilícitamente a sus hijos y pedía que se establezca la recuperación de esos niños a su favor, es decir, que se les devuelva el cuidado y protección de los niños a su favor. Y miren lo que sucedió. Hubo una decisión judicial que aceptó esa recuperación. Es decir, hubo una decisión judicial que ordenó que los niños vuelvan a vivir con mamá. A pesar de existir medidas de protección, a pesar de que se había establecido y se había demostrado que ella abandonó a sus hijos, a pesar de que se había demostrado que en ese lapso de 3 años solo por una sola ocasión había visto a sus hijos, y el análisis que hizo la Corte
fue en violación al interés superior del niño. Y se acuerdan, yo les decía, voy a terminar con un caso como ese. ¿Por qué? Porque lo que hacen los jueces de la Corte Provincial, ya, esto creo que fue en Santo Domingo, lo que hacen los jueces de la Corte Provincial, es decir, la mamá tiene VIH y se va a morir. Entonces yo voy a pesar, ¿no es cierto? Voy a ponerle más relevancia al derecho de la madre a pasar con sus hijos en los últimos días de vida y ordeno que la reintegración de los niños a que pasen a vivir con mamá. Sin escuchar a los niños, que ya en esa edad tenían mucha más edad. No recuerdo en este caso, en este momento qué edad tenían en ese momento. Pero los jueces que ordenaron la retención indebida y la recuperación y reintegración inmediata de esos 3 niños a favor de su madre, ¿no es cierto? O con su madre, jamás escucharon a esos niños. Nunca lo hicieron. Y quiero nada más dar lectura a algo que los niños dijeron en la audiencia ante la Corte Constitucional, fíjense. Fueron los jueces de la Corte Constitucional quienes escucharon a esos niños. Y miren lo que dice la niña. Fíjense. En la audiencia que tuvo lugar el 17 de diciembre del 2021, que ya es ante los jueces de la Corte, los niños sostuvieron que viven muy felices con sus abuelos y que recuerdan que cuando su mamá los abandonó, sufrieron. En palabras de la niña indicó: cuando ella se fue, mi papi y yo nos quedamos tristes. Mi papi me contó que ella se fue a apagar la luz y no volvió. Pasaron días, mi papi dice que se había ido. Nos quedamos tristes. Mis papis nos llevó con mi abuelita. Pasó el tiempo, ella volvió. Creo que a quedarse, no me acuerdo muy bien. Y después se fue de vuelta. Uno de los niños recordó que su madre siempre salía en la noche, decía que iba a volver a la tienda y nunca volvía. Nos dejaba encerrados, nos pegaba feo. La niña, que actualmente tiene 14 años, dice: únicamente le vi una vez cuando fui al hospital. No hablé con ella porque no quería hablar con ella. Le tengo miedo. Tengo mucho rencor con ella. Ella me pegaba feo. Una vez me clavó el lápiz en el ojo. No, y el niño más chiquitito, el que tenía 3 años, dice: yo no la conozco. No puedo tener miedo de alguien a quien yo no conozco. Ella, además, dice, la niña relató que se sintió mal cuando hubo jueces que les obligaron a reintegrarse con mamá y a dejar a sus abuelos, quienes habían sido su entorno emocional estable y feliz. Y dice: me sentí mal de irme con ella porque sé que voy a estar mal con ella, porque nos dejó a nosotros. Ella no tiene corazón, no tiene un hogar estable para vivir con nosotros. Guardo resentimiento porque nos dejó a nosotros y somos sus hijos. En fin, ustedes podrán revisar esta sentencia. Y claro, la Corte advierte y dice: qué preocupante esto. ¿Cómo, si hay medidas de protección? ¿Cómo, si hubo un abandono? Si no hay esa relación emocional entre los niños y la mamá, hubo unos jueces que ordenaron que independientemente de eso, era más importante el derecho de la mamá que de los propios niños. Era más importante el derecho de mamá de morir junto a ellos que los propios niños. Y cuando los escuchamos en corte, ellos nos han dicho esto. Eso era algo que yo quería un poco analizar con ustedes en esta tercera decisión judicial. Pero necesito terminar con esto y no los aburro más. Fíjense lo que hace la Corte Constitucional, que créanme, que cuando yo leí, la voz se me quebró. La voz y las lágrimas cayeron sobre mi rostro. Porque era la primera vez que yo veía que unos jueces dedicaban una carta a esos niños. ¿Se acuerdan que vimos una de las observaciones del comité? Yo tengo que explicar a esos niños cómo tu opinión fue importante para que yo tome una decisión. Y si quieren, voy a dejar de compartir porque me parece súper importante que la veamos. Y fíjense lo que hacen los jueces al final de esta decisión. Y les ponen una carta a los niños. Si me permite. Esta es la sentencia, tal cual, la que les dije, no les miento, 239-17P.
Y fíjense cómo termina esta sentencia de la Corte Constitucional. Y yo creo que este es algo que no solo los jueces de Corte Constitucional tienen que hacer, sino tenemos que empezar a hacer y deberían empezar a hacer todos los operadores de justicia. Fíjense. Carta a la niña y a los niños. ¿Qué carta? Estos niños que fueron obligados a irse con mamá y a pesar de que querían quedarse con ella. Tenemos que hacerlo. Excelente, gracias. Carta a los niños y a los niños. Para la Corte Constitucional, su bienestar es lo más importante. Por ello, fue muy valioso para nosotros que su opinión haya podido ser escuchada dentro de este proceso que inició su abuelita ante nosotros con el fin de que ustedes puedan continuar viviendo con ella. A pesar de que en el 2017 los jueces de la provincia de Santo Domingo y Los Áchilas decidieron lo contrario. Hemos constatado que los jueces de la provincia de Santo Domingo y Los Áchilas tomaron la decisión de que ustedes debían vivir con su mamá sin tener sus intereses como consideración primordial y sin respetar su derecho a ser escuchados. Al escuchar su opinión, nos quedó claro que ustedes viven muy felices con sus abuelitos y que junto a ellos forman una familia que la justicia constitucional debe proteger. Por eso, decidimos dejar sin efecto la decisión que se adoptó sin considerar su opinión. Y termina la sentencia. Maravilloso me pareció que unos jueces de la categoría de la Corte Constitucional que hoy tenemos se tomen en serio las cosas y expliquen a los titulares del derecho por qué tomaron esa decisión. Estamos en el tiempo, creo que perfecto. Y con gusto puedo empezar el conversatorio que les pedí que lo hagamos desde un inicio, es decir, desde su experiencia, sus preocupaciones. Adelante. Doctora, disculpe, tenemos algunas preguntas en el chat de Zoom. No sé si prefiere que leamos las preguntas o pedimos que levante la mano, como usted prefiera. A mí me gusta más el vis a vis, entonces creo que es mucho mejor que levanten la mano, vamos haciéndolo por orden y vamos con las Ok, o quizá Denis, empezar a nombrar a las personas que han hecho preguntas para que más bien puedan exponer su pregunta a la doctora. Perfecto. Está consultando Jessica Romero. No sé si aún se encuentra presente. Muy buenas noches. Buenas noches, Jessica. Doctora, muy buenas noches. Un gusto y muchísimas gracias por su maravillosa explicación y esta conferencia. Una consulta. Usted nos indica que no es tan importante, digamos de alguna manera, que el menor lleve o no los apellidos de uno de los padres, como el caso que nos expuso sobre el niño que fue reconocido por su abuela. Ya. ¿No sería esto importante en el caso de que uno de los padres fallezca? El niño no tendría los derechos que le corresponden por ley. Y la segunda pregunta que tenía, ¿se encuentra ya tipificado la pensión de alimentos compartida? En el caso de que un niño o niña viva con sus abuelos y únicamente el padre sea quien dé la pensión y no la madre. Pero las niñas no viven ni con papá ni con mamá. ¿No sería esto justo de que padre y madre se divida la pensión que el juez disponga? Muchas gracias. Gracias, muy amable, excelente pregunta. Y sí, fíjate que cuando yo analicé una sentencia de la Corte Nacional, que es del señor Takuri, me acuerdo, me hice la misma pregunta y decía, a ver, ¿cómo es esto? En este caso, por ejemplo, se impugnó la paternidad, se aceptó la impugnación de paternidad y se estableció que esa niña no tenía como padre al señor Takuri, pero los jueces decidieron que siga manteniendo su apellido. Y eso se lo hace por temas de autodeterminación, es decir, porque es un tema de la identidad, el núcleo duro del derecho. Pero eso no significa que en el registro civil esa afiliación no esté establecida, ¿me explico? Es decir, la pregunta que tú te estás haciendo es correcta, y es decir, bueno, si yo no tengo los apellidos, ¿pierdo el derecho? No. Lo que te da el derecho sucesorio es nacer de la afiliación, y la afiliación sí va a estar establecida. Por ejemplo, en este caso,
de este niño que fue adolescente con su mamá biológica. Esa afiliación sí va a estar establecida. Pero el tema es cómo me identifico como nombres y apellidos. Es decir, no tiene un efecto en relación a esa afiliación específica, sino más un poquito sobre tema de autodeterminación. Claro que a veces un poco nos hace un shock en la cabeza y decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo tienes este apellido? Pero si tu madre en el registro civil, si tu madre biológica es otra. Y es un poco el tema de ponderación de derechos. Y los jueces hoy por hoy tienen sentencias de Corte Nacional y de Corte Constitucional que establecen eso. Eso respecto a tu primera pregunta. Sobre tu segunda pregunta, si se debería o no hacer, yo tengo clarísimo que de conformidad con la Constitución hay corresponsabilidad parental y eso significa que papá y mamá tienen la obligación de aportar a favor de su hijo, ¿no es cierto? Aportar en las necesidades básicas de su hijo. El sistema que tenemos es medio complejo ahí. Por ejemplo, yo he tenido casos en donde estoy defendiendo a papá, no, estoy defendiendo a mamá, no, estoy defendiendo a papá y digo, ok, pero en virtud de la corresponsabilidad parental, que no lo digo yo, sino que está en la Constitución, veamos cuál es el nivel de ingresos de la otra parte, pues, porque los dos tienen que aportar. He tenido jueces que, por ejemplo, te dicen, aquí no vamos a hablar y no estamos hablando del nivel de ingresos del otro padre, del progenitor. Aquí usted es el demandado y a mí los únicos ingresos que me interesan es cuál es el nivel de vida y cuáles son los ingresos del demandado. Yo creo, es lo que yo creo, que los jueces deberían un poco ampliar su perspectiva y revisar la realidad de ese niño, las necesidades de ese niño, caso por caso, y también la realidad económica de sus padres. De uno o de ambos, de ambos. Porque eso es la corresponsabilidad parental, que está establecida en la propia Constitución. Ahora, yo creo que con la declaratoria de inconstitucionalidad del 106 de la preferencia materna, esto va un poquito a calar un poquito más hondo en los operadores de justicia, porque para mí una de las grandes peleas va a estar en quién tiene la tenencia. Porque o sea, el progenitor que tiene la tenencia es el que pide alimentos al otro progenitor. Y como yo siempre digo, en ocasiones yo siento que en estas materias lo que hemos hecho es tener un cabo o sea, estirar a los extremos hasta que la cuerda se rompe. Y es algo que no deberíamos hacer. Es decir, yo creo que en materia de familia, niñez y adolescencia no deberíamos estirar el cabo para que algo se rompa, sino ser un poco proporcionales y equitativos. Por ejemplo, en relación a lo que tú me decías, ¿qué pasa si tú haces acuerdos vía mediación de tenencia compartida? ¿Se lo puede hacer? Sí, sí se lo puede hacer. El 106 numeral 1 te dice que es del acuerdo de los progenitores. Y si no es perjudicial para el niño, lo puedes hacer. ¿Cuál es el régimen de alimentos que vas a establecer ahí? Si el niño o el adolescente pasa 15 días con papá y 15 días con mamá. La lógica, ¿no es cierto? La proporcionalidad nos dice, oye, los dos deberían establecer o aportar por igual, porque no es que pasa 30 días conmigo, pasa 15 días conmigo y 15 días contigo. Pero yo siento que legislativamente no tenemos las herramientas para ir hasta allá. En Canadá, por ejemplo, y te hablo de Canadá porque tuve un proceso de restitución internacional en Canadá, hacen una tablita. Entonces te dicen, esto gana papá, esto gana mamá, este es el porcentaje. Porque tienen régimen de tenencia compartida. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un régimen de tenencia dividido. Espero haber podido absolver tus preguntas. Muchas John gracias. López está levantando la mano también, doctor. Johnson. Muy amable, gracias. Doctora, muy buenas noches, doctora Zurita. Felicitaciones primeramente por su ponencia, excelente y muy buen tema. Tengo unas dos pequeñas preguntas. La primera, el momento que nos hablaba usted de la emisión o el momento que toma la decisión el juzgador
dice que pone, que deben, mejor dicho, todos los jueces, que nadie lo hace, poner los pro y los contra como motivación para tal decisión. El momento que que están dando los juzgadores, los pro y los contra, no hay algo de contradicción en ese momento, porque en instancia, en principio, digamos que argumenta, motiva en qué se basó para emitir tal decisión, tal resolución, tal sentencia. Pero en cambio, vuelta a dar los contras, entonces esa partecita no la tengo muy clara. Quisiera que me la aclare. La otra pregunta es sobre en el momento que hacemos o escuchamos dos veces al niño, ¿no estamos incurriendo en una revictimización? Tal vez. Eso es todo que las dos preguntas, doctora. Gracias, Johnson. Sí, lo que tú dices es correcto. Es decir, lo que nos dice el comité, la observación del comité es que deberían, y me retracto, porque yo sí he tenido una decisión judicial en donde los jueces hicieron esto y les voy a contar el caso. Lo que deberían hacer los jueces es analizar las repercusiones positivas o negativas de aceptar o rechazar ciertas acciones, ¿ya? No es como, esto está bien, esto está mal, sino, oye, si yo acepto esta demanda, tendré una repercusión positiva o negativa en tu vida como niño, ¿ya? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a veces el tema ejemplificativo nos ayuda un poquito más a comprender. Yo tuve un proceso de autorización de salida del país con oposición, ¿ya? En donde, miren, fíjense este caso, mamá perdió su trabajo en el contexto de la pandemia. Papá incumplía pensiones alimenticias. Mamá consiguió una excelente oferta de trabajo de 5,000 y pico de dólares en los Estados Unidos. Papá no aceptó que salieran del país, ¿ya? La niña tenía 6 años. Y claro, en esa sentencia que en este momento me acabo de cortar, yo creo que los jueces de la Corte Provincial sí cumplieron con este estándar, porque ¿saben qué dijeron? Finalmente negaron la autorización de salida del país, porque dijeron, el autorizarte en esta edad, a tus 6 años, tendría una repercusión negativa en tu vida. ¿Por qué? Porque estaría obstaculizando la relación paterno-filial con el otro progenitor. Y en materia de familia, una de las características de materia de familia es que las relaciones personales superan o están jerárquicamente superior frente a las relaciones patrimoniales. Entonces, es un poco eso lo que nos dice el comité. Yo no tomo una decisión porque yo creo o porque yo tengo, sino tomo una decisión bajo este contexto motivado porque tu opinión fue esa y porque además aceptar este tema tendría una repercusión positiva o negativa, que es más o menos lo que hizo los jueces de la Corte Constitucional en esta cartita que te dije. ¿Qué les están diciendo los jueces de la Corte Constitucional? Yo sé que con ellos vas a estar mejor y con tus abuelos vas a estar mejor. Y eso tiene una repercusión positiva, ¿ya? Va por ahí el tema, va por ahí el tema. Y yo ciertamente creo que es un asunto de motivación, sobre todo en esta materia. Esa era tu primera pregunta. La segunda, si me recuerdas, Johnson, era sobre la revictimización al momento de escuchar dos veces o interrogarlo dos veces al niño. Muy interesante. Yo te hablé de la revictimización en mi exposición, ¿no es cierto? Y te decía, por ejemplo, te puse un ejemplo, el tema de la oficina técnica. El otro progenitor decía, no, este informe no vale porque hay errores en mis datos. Para mí no me parece de peso esa razón. Pero, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los jueces de la Corte Provincial? Y yo creo que va a depender del caso, John. En definitiva, yo creo que va a depender del caso. Yo sí he visto que los jueces de la Corte Provincial escuchan los audios, por ejemplo. Pero claro, esa audiencia es reservada, no es grabada. Entonces, yo creo que se podría evitar la revictimización. Por ejemplo, que un juez de primera te escuche y también los del tribunal de segunda. Y te hablo solo de segunda porque generalmente en muchos casos de niñez y adolescencia tenemos hasta apelación, no tenemos casación, ¿no es cierto? Sobre todo en materia de niñez y adolescencia, en la mayoría de los casos. Yo creo que esa revictimización se podría evitar en la medida en que cumplamos con que los operadores de justicia cumplan con los estándares establecidos por Corte Constitucional. Ambiente adecuado,
decirte por qué una segunda vez, por qué es importante tenerte ahí, por qué es importante escucharte. Y yo creo que en la medida en que cumplas esas medidas, vas a poder evitar el proceso de revictimización. ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿es un proceso victimizante para ti? Ir a una unidad judicial chueca, sucia, con papeles hasta acá, con alguien que ni te explica por qué estás ahí, versus a que te traten en un ambiente armónico y te expliquen, oye, yo voy a decidir sobre tus derechos. Bajo esos estándares, bajo esas medidas, tal vez no sea revictimizante, ¿me explico? Pero va a ser importante para el operador de justicia, de viva voz, tener esta información de parte del titular del derecho, que siguen siendo los niños, niñas y adolescentes. Muy amable, doctora. Muy clara la explicación. Alejandro Borja solicita la palabra también. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Primero que todo, gracias por la exposición, bastante, digamos, enriquecedora. Y quiero comentar, yo soy además de estudiante de Derecho, docente en una institución educativa secundaria. Justamente voy a alinear mi pregunta o las dos preguntas que tengo a este contexto. Lo primero es, ¿cuál es tu opinión con respecto al ejercicio progresivo de la autonomía en cuanto a los estudiantes, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, con este tema de la vacunación, muchos estudiantes querían ponerse la vacuna, pero sus representantes por temas religiosos, idiosincráticos, quizás no estaban a favor del tema de la vacuna. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, un poco alineada a una de las últimas sentencias de la Corte, que tiene que ver con el tema de justicia restaurativa. ¿Cómo ve usted justamente el tema de la opinión en contextos educativos, ¿no? Es decir, en donde hay juntas de cursos o la junta distrital ¿cómo se llama?, el Ministerio de Educación? En este tipo de procesos administrativos, ¿cómo lo valoraría? Gracias, Alejandro. Te voy a dar un dato de una sentencia que tal vez la conozcas, quizás no. Y es una sentencia que salió hace no mucho en la corte, de la actual Corte Constitucional. Por eso yo les decía, o sea, yo creo que hoy la Corte Constitucional nos ha dado unos insumos enormes en esta materia. Es del caso de un niño, de un adolescente y su capacidad de libertad de expresión en un contexto educativo, específicamente en contra del Colegio Condamine. Y lo digo con nombre y apellido porque la sentencia es pública. Ajá. Y ahí la Corte analiza un poquito lo que tú te estás preguntando, es decir, y analiza de forma expresa el tema de la libre expresión en contextos educativos. ¿Por qué se dio este caso? Porque un adolescente, creo que era adolescente si no me equivoco, hizo un meme de un profesor. Y entonces llegaron las autoridades y le impusieron un castigo severo. Y nació la acción de protección y llegó a Corte Constitucional. Y esto es algo que se discutió en la Corte Constitucional. Sobre lo que tú me preguntas, yo he tenido la oportunidad de alguna vez un poquito ampliar mi conocimiento con una abogada experta en familia en España, por ejemplo. Y ella te dice, oye, en España nosotros tenemos tenencia compartida, ¿ya? Pero en España, por ejemplo, ya tienes jurisprudencia que habla del régimen del niño, del principio del niño emperador. No sé si es principio o el régimen del niño emperador. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde ir? ¿Por qué en España están hablando ya de esto? Porque dice, bueno, ¿cuál sigue siendo tu alcance como progenitor versus el derecho del niño? Porque se volvieron niños emperadores. Yo quiero, no quiero, si quiero, me voy, no me voy, me vacuno, no me vacuno. Y esta fue una discusión que se armó en España por el régimen de vacunación, como tú le dices, y que también seguramente habrá existido en el Ecuador. Yo no conozco una decisión judicial que haya establecido esto. Eso que tú estás diciendo sobre el tema de la vacunación o no, me parece que tiene directa relación con el tema de la patria potestad. Porque la patria potestad tiene que ver con la representación del niño, niña, adolescente, derechos y obligaciones que tenemos como progenitores y también con la representación legal y con el régimen patrimonial de los niños. En principio, ¿quién tendría, no es cierto? La patria potestad tendría la potestad de vacunar a su hijo, sin duda alguna. El tema es, ¿qué pasa si uno de ellos se opone? Y aplicamos este tema de la opinión. Ahora, no debemos
Doctora, su micrófono, no sé si Su micrófono. Automáticamente. Les decía que aún en los adolescentes, el 106 es claro, por ejemplo, y te dice, la opinión de los adolescentes es obligatoria, salvo que sea evidentemente perjudicial para él. Déjame revisar cómo lo dice expresamente el 106. Mira, dice el 106, último inciso, la de los adolescentes será obligatoria para el juez a menos que sea manifiestamente perjudicial por su desarrollo integral. Entonces, en temas de vacunación, a mí me parece que esa sería un poco la opción, ¿no? Es decir, yo ejerzo la patria potestad, yo ejerzo tu representación legal. Ok, tal vez tu opinión es no vacunación, perfecto, la valoro, pero ¿es manifiestamente perjudicial para ti? Sí, posiblemente esté en peligro nada más y nada menos que tu vida. Pero te doy ese dato de esa sentencia que podrías un poquito estudiarla en ese caso, que se habla justamente de los derechos de los adolescentes y los niños y adolescentes en contextos educativos. Muchísimas gracias, doctora. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a la doctora María Isabel Zurita, facilitadora de este evento, y los demás asistentes, sobre todo por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. El link ha sido enviado al chat de Zoom para que puedan registrar su asistencia. De este modo terminamos. Muchísimas gracias con todos. Tengan todos ustedes una buena noche. Les agradezco a todos por la invitación, nuevamente a la Defensoría Pública y a todos por su paciencia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Excelente, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Pase bien, buenas noches. Igualmente. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. El esfuerzo y trabajo conjunto en favor de nuestros usuarios se encuentra en el isotipo, conformado por el actual logo institucional, representado por dos personajes o siluetas elípticas. La formación académica y proyección de conocimiento e investigación con el fin de fortalecer nuestros servicios ciudadanos se simbolizan en el libro abierto como franca representación de la sabiduría y lucidez. Estos dos elementos, principios de nuestra institución, forman el escudo de la Escuela Defensorial, que personifica nuestro modelo de gestión y la necesidad de contribuir al desarrollo social por medio del conocimiento. Este escudo se asienta en la corona de laurel como símbolo de victoria, respeto, conocimiento e inspiración. El logotipo de la Escuela Defensorial en su conjunto se compone de una cromática celeste que evoca la seriedad y serenidad que caracteriza a esta instancia, despertando al mismo tiempo sentimientos de aptitud y renovación. Para completar la composición en la base del logotipo, se proyecta el texto Escuela Defensorial, Defensoría Pública del Ecuador, nombre de este proyecto académico creado con la vigencia de la ley que rige nuestra institución. El logotipo en su integridad simboliza la fortaleza institucional, formación, especialización y capacitación permanente.